Buenos días, nosotros somos estudiantes de licenciatura en idiomas. Vamos a hablar sobre la tipología textual, centrándonos en el texto narrativo. Para dar inicio, queremos hablar sobre qué es la tipología textual. Bueno, la tipología textual es un modo de clasificar las diferentes variedades de texto en función de una serie de características comunes o compartidas. También es importante aclarar que los textos pueden clasificarse en función de diferentes variables y métodos, de forma que no existe una clara división entre tipologías textuales. Ahora hablaremos sobre qué es el texto narrativo. Bueno, el texto narrativo es... mm, el texto narrativo es el relato de una secuencia de hechos o acciones ocurridas en un espacio y momento determinado. También se puede tratar de que sea una historia ficticia o real y se caracteriza por recrear los lugares, personajes, acciones y emociones. La historia del texto narrativo enlaza la serie de acontecimientos a medida de que van ocurriendo, por lo que puede identificar el inicio, el nudo y el desenlace de la misma. La estructura del texto narrativo se divide en tres o tiene tres partes. La introducción, el desarrollo del nudo y por último el desenlace. La introducción nos sirve para presentar el relato, los personajes y para ubicar al lector o al oyente en el espacio y el tiempo donde se desarrollan los hechos. Expone la situación inicial de, con la cual comienza la narración. El desarrollo es la parte más extensa del relato. Se trata de una secuencia de acontecimientos que se relacionan unos con otros y que se tienen que ver con los conflictos y obstáculos que deben enfrentar y resolver los personajes. En pocas palabras, es el problema de la historia. El desenlace es el final de la historia y donde se esclarecen las dudas que surgieron a lo largo del relato. En esta parte se presentan si los personajes han resuelto el problema central del relato o en caso contrario se dejará un final abierto para en caso de una posible secuela. Bueno, las características del texto narrativo, bueno, pues los textos narrativos comparten una serie de características que los identifica y diferencia de otros tipos de texto. Bueno, la primera característica es que tienen un narrador. El narrador es pues quien relata la historia o el acontecimiento, pues es quien personifica la voz del relato y puede ser parte o no de los personajes del texto o del relato. Bueno, los principales tipos de narrador son el protagonista, que pues es aquel que representa la voz de uno de los personajes de la historia. Participa en las acciones más importantes y pues es narrador en primera persona. El narrador omnisciente es aquel que sabe todo sobre los personajes y sobre lo que va a pasar en la historia. Y el narrador testigo, pues él es el que narra solo narra lo que observa y no conoce todos los detalles ni hechos de los personajes o de la historia. Bueno, la segunda característica sería que expone personajes reales o ficticios. Bueno, en un texto narrativo los personajes son quienes realizan las acciones a lo largo del relato y estos pueden ser reales o imaginarios. Pues se puede también dividir en dos, que serían los personajes principales, que pues son quienes son los personajes más importantes del texto del relato, y los personajes secundarios, que pues son quienes complementan como tal las secuencias de los hechos o pues el relato. Y pues los textos narrativos no existe un límite de personajes, esto varía según el género, y eso sería todo. La tercera característica sería que describe acciones, pues las acciones básicamente son los hechos que ocurren a lo largo de un relato y que forman parte, pues, como tal del relato. Estos acontecimientos suelen estar relacionados entre sí y tienen un orden particular, pero esto es dependiendo de, pues, el tipo de narración que esté en cuestión. Bueno, la cuarta característica sería que describe espacios, pues como toda historia se desarrolla en un espacio o lugar determinado.
Eh, pues según el relato, los acontecimientos pueden suceder en uno o más espacios y eso sería. La quinta característica es que se desarrolla en un tiempo determinado. Pues el tiempo en un texto narrativo básicamente es el momento en el que ocurren los acontecimientos. Estos pueden ocurrir de forma cronológica y puede tratarse del pasado, del presente o del futuro. Algunos relatos suelen ser lineales, pero pues esto varía también según el tipo de texto o de relato que esté en cuestión. La sexta característica es que abarca diferentes géneros narrativos, pues los textos narrativos tienen por intención comunicar o dar una información determinada. Algunos se destacan por ser recreativos y otros pues sí por ser de carácter informativo, pero esto depende como tal del autor. Y por ello se pueden diferenciar entre los textos narrativos, por ejemplo, el cuento, la novela, la crónica, la biografía, etcétera. Y por último, sería que pueden dejar una reflexión o enseñanza. Pues estos textos narrativos tienen como propósito generar en el lector o en el oyente una reflexión que puede invitar a reflexionarlo sobre sus acciones o sobre sus acciones como tal. Y también puede dejar una enseñanza o moraleja como lección de vida que resalte las conductas morales y el bien pues del lector. Bueno, ahora hablaremos sobre los tipos de textos narrativos. Para empezar, tenemos el cuento. El cuento es una narración breve que se basa en hechos reales o imaginarios, en la cual puede estar narrada de forma oral o escrita. Se caracteriza por tener una trama sencilla y un grupo de personajes muy reducido. Tenemos como ejemplo El gato con botas, Rapunzel y El dinosaurio. La novela se trata de un género literario que presenta una serie de hechos reales o ficticios y se caracteriza por una narración extensa. Tiene una trama completa en la que el narrador se vale la descripción, los diálogos o monólogos para exponer el espacio del tiempo donde ocurren las acciones principales. Como ejemplo, tenemos a Don Quijote de la Mancha, La Vuelta al Mundo en 80 días, Un Mundo Feliz y 100 años de soledad. Ahora bien, tenemos la poesía épica. La poesía épica es un género literario que se caracteriza por su escritura en prosa, por cuidar la estética del lenguaje y mezclar lo real con lo fantástico. La poesía épica narra hechos reales o imaginarios de grandes hazañas realizadas por héroes que se enfrentan en importantes combates. Tenemos de ejemplo la Ilíada de Homero, la Odisea de Homero, el Cantar del Mío Cid, este tiene un autor anónimo, la Araucana de Alonso de Ercilia y por último tenemos la Eneida de Virgilio. El mito. El mito es un tipo de narración tradicional sobre un acontecimiento extraordinario en el cual participan seres sobrenaturales como lobos, como vampiros, fantásticos, dioses o semidioses, héroes, ángeles. Esta narración forma parte del sistema de creencias en una cultura. Se caracteriza por relatar un hecho sagrado que explica el origen de las cosas y que busca responder quiénes somos, cuál es nuestro origen o por qué estamos aquí, entre otros. Los ejemplos son el Popol Vuh, la Teogonia de Sidonio y el mito de Odín. La leyenda. Se trata de una narración que puede mezclar hechos naturales y sobrenaturales y que está transmitida de una generación a otra de forma oral o ya puede ser escrita. Se caracteriza por narrar acontecimientos que parten de un aspecto real y que ocurren en lugares específicos. El relato tiene un mensaje, una advertencia y presenta criaturas que pueden generar terror o miedo, como la Llorona, la mujer de blanco, la dama de blanco o el hombre lobo.
El ensayo. Los ensayos son textos de menor extensión que un trabajo de investigación, los que presentan un autor, en el que el autor presenta una reflexión o un análisis sobre un tema en particular. Los ensayos literarios pueden ser considerados textos narrativos en los que se destaca el uso estético del lenguaje. Por ejemplo, ensayos de Michel de Montaigne, El artista y la sociedad, de Thomas Mann, o Cinco escritos morales, de Humberto Eco. Bueno, la crónica. La crónica es un género narrativo, pues, cuyo relato se desarrolla, como su nombre lo dice, de forma cronológica. Se caracteriza por presentar historias, pues, que son apegadas a la realidad, eh, y siempre cuida la estética del lenguaje. Por ejemplo, pues, este tipo de género se fundamenta en hechos o documentos históricos. Bueno, el reportaje. El reportaje es un tipo de texto narrativo, pues de carácter periodístico, que es objetivo y documentado. Este cuenta con finalidad informativa y el reportaje narrativo relata los sucesos como, pues, si se tratara de una historia, por lo que es un poco parecida a la crónica. Y por último, la biografía. Bueno, la biografía es un texto narrativo que relata o resume la historia de vida de una persona, desde que nace hasta que pues muere, y hace mención en sus logros como también en sus fracasos. Esta se distingue de la autobiografía, que es escrita por la propia persona. La biografía se caracteriza por tener importancia histórica y tiene pues como tal cierto grado de objetividad, pues es muy, muy precisa. Y eso sería todo. Listo, pues yo creería que esto sería todo. Ya explicamos cómo es el texto narrativo, entonces creo que vamos por finalizado, ¿no? Gracias, compañeros. Hasta luego.